Y este va a ser un programa que hemos elaborado teniendo en cuenta todos esos temas que les interesaban en todas esas comunicaciones que hemos estado recibiendo. Nos hicieron una serie de ellos y esta noche vamos a tocar alguno. Y entre todos esos temas favoritos, hoy hemos seleccionado el espiritismo, pero no el espiritismo, hemos hablado algunas veces en el programa, el origen del espiritismo en este país. Y atentos que les vamos a hablar también de casos inquietantes que han sucedido y que están sucediendo, y se los vamos a contar con un investigador que ha hecho eso, de primera mano una investigación y ha estado allí. Y luego tendremos el testimonio de dos personas que nos han sorprendido, dos mujeres que tienen el don de comunicarse, de ver a los espíritus, de estar con ellos y de traducir lo que ellos quieren. Y además lo hacen para ayudar a los demás y además sin cobrar. No os lo perdáis porque son dos personajes increíbles. Ya tenemos listos nuestros medios de comunicación, el teléfono 900-137-137, llamada gratuita, ya sabéis, el email por si queréis a través de internet, espacioenblanco@rtve.es y la página web www.espacioenblanco.es. Entréis ahí y ahí está nuestro chat, el punto de reunión de la gente del misterio en la noche de los viernes y de los sábados. Y además tenemos un contestador que está preparado para que nos dejen grabadas sus historias o nos cuenten sus experiencias. El teléfono es el 91 346 1055, 346 1055. Ahí está el programa, un programa que queremos muy completo, lleno de respuestas en el mundo del más allá. Estas son nuestras primeras intenciones. Después de esa introducción entramos de lleno en el tema. Esta noche os invitamos a penetrar por la senda de un mundo lleno de respuestas. Se trata del mundo de los espíritus, del espiritismo. El espiritismo es una doctrina filosófica nacida en Francia a mediados del siglo XIX. Una doctrina filosófica basada en los libros escritos por el pedagogo francés Hippolyte Léon, bajo el seudónimo de Allan Kardec. Etimológicamente, el vocablo espiritismo se refiere al sistema para el estudio de los espíritus, y fue el propio Kardec quien afirmó haber acuñado el término en la introducción de su libro de los espíritus. El espiritismo postula, según su fundador, el estudio de la naturaleza, el origen y porvenir de los espíritus, y también sus relaciones con el mundo material. Desde la antigüedad, la humanidad ha creído posible comunicarse con los espíritus de los muertos. En la Grecia antigua, se daba por cierto que los difuntos habitaban en el Hades y era posible entrar en contacto con ellos mediante rituales mágicos. En la Odisea de Homero, Odiseo llega al Hades y lleva a cabo un ritual, según lo indicado por la hechicera Circe, con lo cual logra hablar con el espíritu de su padre y con los de sus compañeros muertos en Troya. Asimismo, los chamanes de los pueblos originarios de Asia y Oceanía afirmaban tener la capacidad de comunicarse con los espíritus de los difuntos. Durante la Edad Media, se mantuvo la creencia de que los espíritus regresaban regularmente al mundo de los vivos y se multiplicaron los cuentos de fantasmas. Durante el siglo XIX se suscitó en Norteamérica una creciente oleada de fenómenos mediúmnicos que luego extendió sus prácticas y conocimientos a varios países europeos. Y sería en 1854, en París, cuando Allan Kardec estudiaría este tipo de fenómenos, en particular las manifestaciones de las llamadas mesas giratorias.
Las explicaciones de las causas de estos fenómenos, al igual que el sistema filosófico derivado de aquellas, sentaron las bases del espiritismo. En ese universo entramos en los próximos minutos. Habrá explicaciones, respuestas y testimonios únicos. No os lo perdáis. Un universo en el que hemos estado algunas veces y que vamos a seguir estando, porque es uno de los temas que más os interesaban, lo decíais, y para tocarlo tenemos esta noche a un periodista, escritor, investigador, autor de 2 libros que tienen que ver con el tema, don Francisco Contreras Gil. ¿Cómo está usted? Bien hallado, Miguel. Buenas noches. Encantado de hablar y vivir el misterio para la familia de Espacio en Blanco. A mí me placer que vuelvas otra vez al programa. Estás ya fichado casi en nómina con nosotros. Para mí es un placer y sabes que me siento muy orgulloso de estar haciendo radio, aprendiendo a hacer radio al lado de un guerrero de la luz. Muchas gracias por lo que me toca. Estás en Málaga ahora, ¿no? Sí, vivo en Málaga, a caballo con estos viajes esporádicos a Madrid para ver a mi gente y a mi familia, pero afortunadamente y felizmente ubicado en Málaga. Málaga la Bella. Buen sitio, además, para estar, ¿no? Una ciudad apasionante, con una gente noble, valiente y con ganas de vivir, que la transmite además. Hace poco estuve allí haciendo un programa de televisión y la gente es súper encantadora, le damos las gracias, igual que a la gente de Foros del Misterio, la que se monta con esto de los programas, los foros por todos los lados. Bueno, lo que hay moviéndose en internet, es increíble, hablábamos antes de entrar en antena, es apasionante, ¿no? El esfuerzo que foros como Foros del Misterio TK, como Milenarios TK y como tantas otras páginas están haciendo por la divulgación de estos temas, de lo heterodoxo, haciendo sembrar la curiosidad, la inquietud, el asombro, el terror, yo creo que en definitiva haciendo soñar a la gente. Es alucinante y se está convirtiendo en algo propio a las nuevas tecnologías del siglo XXI, ¿no? Son páginas en las que no se gana nada, todo es altruista, en el que un grupo de gente se dedica a difundir tu programa y otros tantos programas, investigaciones y el trabajo de un montón de investigadores, de escritores, de periodistas, simplemente por las ganas de saber. Y eso es fascinante. Súbete un poquito el micrófono para que suene un poquito mejor. Aquí estamos mejor. Nosotros también tenemos a Ramón Álvarez en Barcelona y otro montón de gente que está funcionando por ahí y siempre tienen los programas dispuestos. Y en tu chat ahora mismo seguro que hay un montón de gente. Sí, es muy curioso internet. Hablemos del asunto. Has escrito 2 libros, Fantasmas era uno y el otro era Casas Encantadas. ¿Por qué te centras en estas historias? ¿Por qué no escribes sobre ovnis o yo qué sé sobre...? También he escrito sobre ovnis, pero vale. ¿por qué el libro sobre ese más allá relacionado con el espiritismo? Desde que me comencé mi carrera profesional en el 94, bajo las órdenes de Fernando Jiménez del Oso en la revista Enigmas, he podido ser un 4x4, reportero del misterio. He podido escribir, hablar y divulgar sobre antiguas civilizaciones, sobre el mundo de los ovnis, sobre sectas, sobre la España mágica, sobre temas espirituales. Pero si hay un apartado que pone en jaque la búsqueda y te pone en jaque tu mente, tus emociones, tu búsqueda trascendental, espiritual y que rompe todos los parámetros, ese no es otro que el de las casas encantadas, el de los fantasmas, en definitiva el del más allá, ¿no? Lo que me he podido encontrar es sorprendente. Quizás te decir, es ahí donde se ve realmente el misterio más de cerca, y donde cuando te encuentras con un fenómeno de esos. Hace poco estuvimos nosotros realizando una investigación y de repente ves cómo se cae una vela, cómo pasan cosas. ¿Y esto cómo se explica? Mira, he podido entrevistar a muchas personas que han visto hacer o cobrar o hacerse realidad lo invisible, lo que para la ciencia oficial no existe, para lo que en nuestro día a día no tiene cabida, ¿no? Y ninguna de esas personas vuelve a ser igual. Cambia su percepción de la realidad, cambia su forma de tratar a los demás, de concebir el mundo, ¿no? Cuando ocurre algo así es porque ha vivido algo tremendamente importante. Más sobrecogedor es que te lo cuente. Eso ya demuestra una valentía terrible, pero algo hay ahí. Vamos a olvidarnos de los testigos y vamos a ir a ti como a tu persona como investigador. ¿Tú crees realmente que en todas esas investigaciones que has estado en todas esas casas, todos esos fenómenos, que realmente los muertos
o los espíritus, o no sé cómo llamarlo, porque habría que definir muy bien si son muertos los que están en el más allá. Pero bueno, el más allá realmente llega y se comunica con nosotros y nos deja señales claras, tangibles, de que están tratando de decir algo. Espera que avance. Muy importante los testimonios que tenemos luego en la segunda parte del programa, lo digo a nuestros oyentes. Yo me he quedado sorprendido, sobre todo con una de las personas que está, esas dos mujeres videntes que de repente tienen el don desde pequeñitas, sensitivas, de ver los espíritus. No os lo perdáis porque es algo realmente apasionante. Es fascinante, ¿no? Y lo vamos a poder comprobar con estos dos testimonios, ¿no? Serían las mediums del siglo XXI. Hoy que parece que ya no hay grandes mediums como Florence Cook, como Daniel Douglas Home, como cualquier otro, Eusebio Paladino. Bueno, sí sigue habiendo mediums. Lo que pasa es que ha cambiado todo, y como ha cambiado todo, también han cambiado los mediums. A principios de siglo, los mediums... No me has contestado, espérate. Ahora vamos a principios de siglo. ¿Crees que el más allá, sí, los muertos... hay otra realidad. Vamos a etiquetarla como sea. Y la tenemos que etiquetar, porque necesitamos etiquetar las cosas, pero hay otra realidad, y hay pruebas de ello. Lo que pasa es que es muy arriesgado plantearte y reflexionar sobre ello, porque produce temor. Y produce cierto desasosiego, ¿no? El pensar 5 minutos en que esto no acaba aquí. El momento en el que más miedo has pasado y has tenido la prueba más clara, tangible, en la mano de que era algo de más allá. Recuerda. Bueno, el momento en el que más miedo he pasado en Belchite, y lo narro en Fantasmas, en el libro que acabo de publicar con la editorial EDAF, en el que pude vivir lo que desde hace años me han contado, en una grabación de un reportaje de televisión en el viejo pueblo de Belchite, en Zaragoza, donde pude contemplar una sombra enlutada. ¿La viste? Sí, la pude contemplar, y a día de hoy no sé si lo que viví fue algo fantasmal, fue algo espectral, producto de la sugestión o del cansancio. El caso que no fue una sugestión colectiva, porque fuimos 2 personas los que lo vimos, los que lo contemplamos, y que nos intercambiamos esa misma experiencia horas más tarde, con lo cual ya aquello fue el no a más, porque decías, es que aquello estaba ahí, y no era nadie que se hubiera colado en el perímetro de las investigaciones que estábamos haciendo. ¿Cómo era? ¿Una sombra? Alto, sombra, enlutado. No sé si decirte que con una capa negra o con una especie de mono. No tenía pies, no llegaba al suelo y deambulaba. Por mitad del campo. Todavía estábamos en Belchite, en la iglesia de San Agustín, y entró por la puerta dirigiéndose por el pasillo central justo en el momento que estábamos haciendo unas prácticas psicofónicas. Ahora mismo tengo el mismo escalofrío, ¿eh? Sí, yo he mirado por aquí porque digo, a ver si están... Lo tengo grabado a fuego en la mente, porque realmente no sé lo que es. Lo que sí que comprendí en ese momento, Miguel, es lo que tantas veces me habían contado. No comprendí, sentí, porque estamos hablando de fenómenos que son difíciles de comprender, que no se manejan más que por el lenguaje de las emociones. No se pueden tocar, ni pesar, ni medir, sino vivir y sentir. Y alguien que ha vivido un encuentro con ese más allá, no duda, es genuina, lo ha vivido. Y yo lo sentí y lo comprendí. Y hay gente que dice que no estamos solos. En este mismo instante, allá donde estemos, hay muchos seres, entidades que nos rodean. Bueno, principios de siglo decías, antes de entrar en la historia pruebas del más allá, y te remato la pregunta. Vale. Hay varios casos que sí demuestran por lo menos que hay otra realidad, y que a veces hay una ventana en nuestro día a día, no se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué, y surge, ¿no? Plaza Janés, el testimonio de Celeste Torres, que es una de las implicadas, su historia personal. Hoy vamos a contar parte de ella esta noche. Y luego te lo narraré, es uno de esos casos. Y el caso de los fantasmas del vuelo 401 del que hablábamos es otro de ellos, ¿no? Son 2 casos que te ponen delante tuyo que hay algo ahí, llámalo más allá, pero que está ahí y que de vez en cuando se manifiesta. No sabemos con qué intención, pero que está ahí. Yeah. Y lo curioso, como tú dices, es que aunque la ciencia o no haya explicación, tú estás absolutamente convencido que eso ha sido cierto, aunque no haya una explicación racional. Lo sientes, tú lo has dicho muy claro. A lo mejor habrá una explicación. Quiero decir, los meteoritos no existían a principios del siglo XX, porque desde la Academia de Ciencias de París
Anton Savey decía que no podían caer pedruscos del cielo, ¿no? Y hoy tenemos meteoritos, bólidos, grandes asteroides, estamos en peligro, ¿no? Con la parapsicología muy denostada, porque la ciencia se ha dedicado a buscar el interés de las patentes, lo económico, y ha dejado ese lado romántico de búsqueda, bueno, pues se ha quedado un poquito atrás. Se explican muchos fenómenos desde el punto de vista paranormal, con ese don que llaman PSIP, que bueno, avaló Joseph Ryan en la Universidad de Duke, y que hizo que la Academia para el Avance de las Ciencias estadounidenses lo proclamara disciplina académica y científica, y que se estudia en cátedras de universidades fuera de España, eso sí, porque nuestro país va a otro ritmo, como fenómenos para intentar catalogar y analizar. De hecho, los parapsicólogos no son tales parapsicólogos, son grupos multidisciplinares de científicos, físicos, químicos, ingenieros, arquitectos, que observan fenómenos en busca de teorías, que no de resultados. O sea, algo hay, lo que no sabemos es el qué, y con un lenguaje, el de las emociones. Vamos, si te parece, al tema del espiritismo. Hemos hablado de algunas definiciones, empezó con Allan Kardec, que fue un poco quien postuló todo. No se sabe si es una religión, en algunos sitios es una religión, en otro una doctrina filosófica. Movimiento filosófico religioso. Bien, lo podemos llamar así. Vamos a llamarlo así desde un punto de vista antropológico, porque si no, cualquier espiritista te puede decir que no es una religión. Lo cierto es que Allan Kardec le da una doctrina al más allá. Ajá. Es decir, lo que hace es agrupar todas las corrientes animistas que ha habido desde la más remota antigüedad con una pedagogía. Él era pedagogo y le da ese carácter doctrinal, y surge en un momento de zozobra en todo el mundo, espiritual, política y religiosa, que da consistencia a la existencia. Cuando existía una sociedad desquebrajada, desgajada, que cobra con el mundo del más allá sentido para muchas personas. Estamos hablando de que en 1848 las hermanas Fox en Heidelberg... Ese fue uno de los primeros casos, el ¿verdad? primer caso, ¿no? El señor Pezuñas, esa tipología, ese diálogo ¿Cómo sonaba? Bueno, ellas son las maestras en entablar ese primer diálogo con el más allá, ¿no? 2 golpes sí, 1 golpe no, con el señor Pezuñas, que luego posteriormente se divulga que es un antiguo bogonero que había sido asesinado en esa casa, y con ellas nace el mundo de los médiums y del contacto con el más allá. Y comienza también la farándula del espiritismo. Todo hay que decirlo, ¿no? Ese boom origina que la comunidad científica se gire para investigar los fenómenos. Pasa a Inglaterra, pasa a Francia, pasa a Alemania, y España no podía quedarse atrás, ¿no? Y de forma clandestina, primero con las mesas giratorias, mesas danzantes, baile de mesas. La prensa médica de la época lo llamaba estrofesomatismo. Fíjate qué curioso, estrofesomatismo, buen nombre. Surge esto que se llama más allá, que en España viene de forma clandestina por... Ahora entramos, si quieres, a hablar de los orígenes en España. Lo curioso es que hay una especie de revolución y de fiebre. Yo no sé si hasta entonces, anteriormente, se practicaba el espiritismo, pero de repente a partir de 1850-60... Los grandes precursores del espiritismo son personajes como Emanuel Swedenborg, que escribió La Nueva Jerusalén, Arca Celeste o Cielo e Infierno. No eran gente... Que hablaba de que en los sueños el hombre podía comunicarse con los muertos. Incluso, el pastor escocés Edgar Irving o Andrew Jackson, ¿no? Que ya hablaba en libros como Filosofía Armónica o Revelaciones Divinas o Los Principios de la Naturaleza, de ese mundo etéreo. Lo que pasa es que con el boom revolucionario de las hermanas Fox, que produjo que se llegaran a recoger 14.000 firmas que se presentaban en el Senado de aquella época para el estudio de estos fenómenos, naciera una corriente espiritual que llenaba la existencia de una sociedad que estaba en crisis. La comunidad científica inglesa vio que había una posibilidad de investigación de un mundo apasionante y desconocido, que es la continuación de la vida tras la muerte, y Allan Kardec, con todas esas enseñanzas, le dio doctrina a este mundo espiritual con sus obras que todos conocemos. El Libro de los Espíritus, que es el espiritismo, el Evangelio según el espiritismo. Y eso comenzó a llenar el corazón de muchas personas en todo el mundo, y a fraguarse una corriente filosófica espiritual, qué curioso, que hablaba de derechos sociales, que hablaba de igualdad, que hablaba de feminismo, que hablaba incluso, fíjate, en 1888, que se celebra el primer Congreso Espírita en España,
se promulga algo que a lo mejor hoy a muchos oyentes les va a sonar: la Sociedad de Naciones para resolver conflictos internacionales. Es decir, estamos hablando que desde el más allá, supuestamente, se está dando solución a los problemas del día a día. Y eso es algo espectacular. Absolutamente. Y lo curioso, vamos a entrar enseguida en la segunda parte del programa, lo curioso es que muchos de los inventos, Alva Edison, Marconi, los que hicieron el teléfono, los magnetofones, no lo hacían para grabar voces normales, era para comunicarse con el más allá. Qué curioso. Buscaban un contacto con ese otro lado. La ciencia también estaba despertando, estaba en pañales, ¿no? Y todos los grandes ilustres de la ciencia tenían esa doble cara. Eran muy ortodoxos para algunos trabajos y muy heterodoxos porque no tenían miedo a innovar y a reconocer en la realidad unos fenómenos que estaban a la orden del día. El nombre de estrofesomatismo era de la prensa médica española, que intentaba resolver qué clase de fuerzas se desataban cuando, hay que imaginarlo, hay que hacer un viaje en el tiempo, imaginar en blanco y negro 5 personas unidas en una mesa, con las manos unidas por los dedos. Y esa mesa, en un momento dado, empezaba a botar y empezaba a cobrar vida con una tenue luz, como la que tenemos aquí esta noche, con un silencio parecido, seguramente con el estremecimiento que más de un oyente tendrá ahora mismo. Esa mesa parecía cobrar inteligencia y daba respuestas a preguntas muy concretas. Claro, la ciencia no tenía explicación para saber realmente qué estaba pasando ahí. Se hablaba del magnetismo, del hipnotismo, del sonambulismo. Era un mundo apasionante en el que el más allá calaba muy fuerte y en el que, muy curioso, casi todos los investigadores científicos tenían un anhelo por saber qué había al otro lado por una carencia afectiva. Muchos de ellos habían perdido un familiar. Hay otro detalle muy significativo. Las primeras sociedades espíritas españolas, casi todas, estaban dirigidas o conformadas por militares. Ahora me lo vas a contar, espera. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos esta noche el mundo del espiritismo y 2 personas que tienen el don van a visitar este espacio en blanco, no os lo perdáis. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Hoy en día, la gente no conoce realmente el espiritismo. Si preguntamos a cualquier persona sobre su origen, nos dirá que es eso de la Ouija, eso de llamar a los muertos, o respuestas similares. La comunicación con los espíritus es solo una mínima parte de la realidad. El espiritismo es el puente entre los dos planos. Es el consuelo que nos hace saber que las personas a las que más queremos no van a la nada, sino que continúan creciendo, evolucionando. El espiritismo nos enseña que después de la muerte nuestros seres queridos pueden estar a nuestro lado ayudándonos, pueden estar protegiéndonos e incluso vendrán a buscarnos en el momento de volver a nuestra verdadera casa, que es el plano espiritual. La historia nos cuenta que a raíz de la salida del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857, en la librería del Palais Royal de París, por todo el mundo empezaron a propagarse estas nuevas enseñanzas, y con ello abrieron sus puertas miles de centros espiritistas por todos los lugares del mundo. En España se comienzan a dar los primeros pasos del espiritismo alrededor del año 1855, creándose en Cádiz la primera sociedad espiritualista. Por estas mismas fechas se publica un opúsculo sobre la exposición verdadera del fenómeno, las causas que lo producen y la presencia de los espíritus y su misión.
Un poco más tarde, en 1861, se crea la Sociedad Espiritista en Sevilla, dirigida por el general Primo de Rivera, y se abre la Sociedad Espiritista Española en Madrid. Pero las cosas no serían fáciles para el nuevo movimiento. Ese mismo año se realiza el Auto de Fe de Barcelona. Y según relata el acta de ejecución, en el día de la fecha, 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, en el sitio donde son ejecutados los criminales condenados a la pena máxima y por orden del obispo de esta diócesis, han sido quemados 300 volúmenes y folletos sobre espiritismo, entre otros a saber, el Libro de los Espíritus. En el año 1867 se realiza un nuevo auto de fe en Madrid, y ese mismo año don Joaquín Huelves Temprado, miembro de la Sociedad Espiritista Española de Madrid, publica la obra Noción del Espiritismo. Toda la edición fue quemada por orden del obispo de la capital. En 1870 los espíritus comienzan a manifestarse por toda España y se abren multitud de centros espiritistas. Desde Sevilla a Barcelona, pasando por Murcia, Madrid y Tenerife, la llama del espiritismo se enciende por todo el país. Toda esa fiebre del espiritismo duraría hasta la época de la Guerra Civil, cuando sería prohibido el espiritismo durante años. A partir de 1936, desaparece la Federación Espiritista Española. Sería el día 28 de mayo de 1977 cuando renace el movimiento en nuestro país, celebrándose en Barcelona el primer acto espiritista. Más tarde, el día 10 de octubre de 1984, nacería la actual Federación Espiritista Española. Estos son algunos datos del movimiento espiritista en nuestro país, un movimiento que abriría las puertas hacia otros mundos, hacia la comprensión de un universo mucho más amplio. Nuestro invitado nos sigue contando. Aquí seguimos, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Estamos hablando del espiritismo en España. Parecía que en España no existían estas cosas y sin embargo hay una tradición tremenda del espiritismo desde 1855. 1855, yo te diría que 1853. España es un país en el que el mundo del más allá está a la orden del día, está en las casas, en las grandes ciudades, en los campos y en los pueblos, bajo otras formas y bajo otras imágenes, ¿no? Mitología como la asturiana, como la gallega, hablaban de esta fenomenología, ¿no? Más casi proclive a lo brujeril, ¿no? A lo supersticioso, pero estaban ahí, ¿no? Duendes, gnomos, hadas, llamados de diferentes formas y en diferentes contextos, que se aunan en 1853, cuando nace el boom de las mesas parlantes, de las mesas giratorias, pero que cobra un sentido sin igual en 1855. 1851, como decís en la introducción, se publica el Libro de los Espíritus y a través de Marsella empiezan a llegar de forma ilegal, en buques mercantes concretamente. Bueno, quizás uno de los grandes nombres sea el capitán mercante, llevaba un barco que se llamaba el Monarca Ramón Perleguer, quien, afligido por el fallecimiento de un familiar, busca consuelo en el Libro de los Espíritus. Él ve la luz existencial y decide trasladar esa nueva verdad, la ciencia del alma, hasta nuestro país, a través de la costa levantina y sobre todo a través de la costa andaluza. En 1855 se crea la primera sociedad espírita en Cádiz y bajo el título Luz y Verdad del Espiritualismo, opúsculo sobre la exposición del espiritismo, pues se topan con la Iglesia.
Desgraciadamente, tras años de turbulencias políticas, económicas y sociales, bajo el mandato de primero Fernando VII y luego de la regencia de María Cristina, Fernando VII, que vuelve a instalar la Santa Inquisición, el brazo armado de la Iglesia Católica en este país, bueno, y el concordato que se firma entre Estado y Santa Sede de 1851, la Iglesia tenía un poder que nunca ha dejado hasta el 77, y que en mi opinión a día de hoy todavía sigue teniendo, aunque en menor medida. Se topan con la Iglesia y lo que se produce es el primer auto de fe por la publicación de ese libro. Fueron buscados, fueron perseguidos, se quemaron esos libros, pero la gran fecha es la del 9 de octubre de 1861, cuando en la explanada de la Ciudadela de Barcelona, el obispo Antonio Palau Termes decide confiscar 300 volúmenes traídos por un editor francés exiliado en Barcelona, Maurice, que hablan sobre el espiritismo. Él hacía, el religioso Antonio, el cargo de policía de imprenta o policía de prensa. La Iglesia Católica veía algo pernicioso el espiritismo, algo que pervertía la moralidad. No iba a dejar bajo ningún concepto que la doctrina espírita se divulgase en este país. Hablaba de igualdad de derechos, de igualdad de bienestar social, hablaba de un montón de cosas que hoy en día tenemos. Era una revolución, podía perder su hegemonía y produjo algo que se había borrado de la memoria. Hizo una pira con 300 volúmenes de libros, folletos y gacetillas dedicados al más allá, y un sacerdote con hábitos diferentes, a las 10 de la mañana y ante 7.000 personas, muchos de ellos ya seguidores del espiritismo, prendió fuego a esos libros. Curiosamente, lo que consiguió es una campaña de propaganda sin igual, porque desde ese mismo momento en el que se queman esos 300 volúmenes, la sociedad española se volcó de lleno para saber qué era aquello que antaño, primero en esos años anteriores, se celebraba en casas de familias, era parte de la aristocracia, de los intelectuales, de los científicos. Ahora era la sociedad, que era aquello de lo que hablaba la prensa, ¿no? Que eran aquello que divulgaba el más allá, que existía una vida tras la muerte, que hablaba de derechos humanos, que hablaba de feminismo, ¿no? Se produjo un boom que se vio reforzado cuando José María Colavida, ilustre barcelonés, decidió imprimir el libro de los espíritus en España, y aquello ya fue una corriente que no decayó y que fue paralelamente evolutiva a la política social y religiosa de este país. 7 años más tarde del auto de fe se produce otro auto de fe en Madrid, el último, que es la noción del espiritismo, y así sucesivamente hasta que los diferentes cambios políticos y el retorno de la monarquía da una carta blanca al espiritismo, y paradójicamente en 1873 el espiritismo, con miles de seguidores en toda España, llega a las Cortes Constituyentes y es promulgado para que sea parte de las asignaturas que se enseñen en la facultad, ¿no? Un grupo de seguidores, senadores y diputados, entre los que estaban Ricardo Cruz, Manuel Navarro, Bernardo Centeno, González Soriano, Mocuelves Temprano, Alejandro Benicia, Anastasio García, hacen un escrito y deciden que tiene que ser parte de las enseñanzas en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias. Lo que pasa es que eso no llega bien. Se queda ahí por el nuevo cambio de régimen en este país. Lo curioso es que mucha gente puede pensar que los que siguen el espiritismo eran son gente de poco nivel, un poco incultos, y sin embargo a lo largo de toda la historia, no solamente en España, también aquí ha sido gente de un nivel increíble. Primo de Rivera, como decíamos. El general Primo de Rivera, es muy curioso que los militares tengan esa relación con el más allá. El otro día en Málaga, hablando con un buen amigo, experto en temas militares e históricos, además dialogábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que los militares tengan esa relación? Y me dijo algo que Guillermo se llama, y al cual saludo desde aquí, y seguramente nos esté escuchando. Me decía, hombre, seguramente porque los militares tenían una relación muy directa con la muerte. Qué curioso.
Y esa relación directa con la muerte, de hecho los legionarios suimos son novios de la muerte, es decir, no les importa morir, ¿no? La abrazan, haga que tengan esa predilección por saber que hay más allá, si es verdad que hay un más allá, y esa doctrina que afirma que hay un más allá y cómo la establece, cómo se estructura. Personajes, Charles Richet, Premio Nobel de Filología, crea en 1915 el Instituto Metapsíquico de París, Meyers, Flamayon, Crookes. Aquí tenemos a nuestro propio Crookes, que es un astrónomo, se llama Comas, que investiga hasta la saciedad una de las grandes medium, como fue la medium de las flores, o Amalia Domingo Soler, periodista del espiritismo, ¿no? La ciencia se vuelca en saber qué hay al otro lado, pero ciencia de verdad, no cientifismo de bata blanca. Vamos a ver ahora qué hay al otro lado, algunos de los casos que tú has investigado. Radio Nacional, el Espacio en Blanco, ahí vamos. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Hay muchos casos que prueban que los espíritus se manifiestan. Esta noche queremos contaros algunos. Viajamos al 27 de septiembre de 1934. Nos trasladamos a Zaragoza, concretamente a la calle Gascón de Gotor, número 2. Nos encontramos ante un edificio alto, de 4 pisos, haciendo esquina. La noche comienza a cubrir la ciudad y las farolas comienzan a encenderse poco a poco desde la lejanía. En la cocina de la casa esa misma noche comienzan a sucederse los hechos. Allí encontramos a Pascuala Alcocer, criada de la familia Grijalva. Pascuala se encuentra terminando de fregar una alta pila de platos. El reloj marca pasada la medianoche y sudorosa seca su frente con el brazo. Dispuesta a acostarse, apaga la luz. La casa queda sumida en el silencio, más estremecedor. Sin embargo, antes de que Pascuala cierre la puerta de la cocina, alguien habla desde dentro. Alguien que la llama por su nombre y después estalla en carcajadas. Pascuala, aterrada, corre a la habitación del matrimonio para pedir ayuda. El fenómeno comenzó a crecer poco a poco a partir del 15 de noviembre. Risotadas en el rellano, insultos que salían de la hornilla. Entre los días 20 y 23 de este mismo mes, los agentes de seguridad realizan varios registros en el edificio, tratando de obtener una explicación a tan extraño suceso. La noticia de las extrañas voces en la casa comienza a extenderse y aquello se empezaba a convertir pronto en un problema, ya que un gran número de gente se amontonaba frente al edificio alterando el orden público. La noticia era de tal magnitud que el 27 de noviembre la prensa americana se hacía eco de ella en un artículo publicado en The Times. Las brigadas municipales recibieron la noticia de levantar el suelo de la cocina del inmueble y buscar posibles mecanismos ocultos que produjeran esa extraña voz que estaba revolucionando a toda Zaragoza. Y esta vez, los resultados volvieron a ser nulos. Al principio, tan solo eran risotadas y carcajadas, pero con el tiempo el duende de la hornilla comenzó a insultar e incluso, en ocasiones, se pudo establecer una conversación con él.
Ya estoy aquí, cobardes. Largaros, cabrones. Aquel duende hablaba. Lo hizo incluso con la policía. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? ¿Quieres trabajo?, le preguntaban. Y la extraña voz contestaba que no era un hombre, profiriendo incluso amenazas de muerte. Era el famoso caso del duende de Zaragoza, un caso que asombró a la comunidad internacional. En aquel momento los espíritus se manifestaban y podían ser oídos, pero hay otros muchos casos inquietantes. Nuestro invitado nos los cuenta. Bueno, yo había un caso y decía Mariajo, nuestra técnico, que el que es malo aquí y allí, ¿no? El duende era un poco travieso. ¿Qué quieres, hombre?, le preguntaban. Nada, sí. No soy hombre, contestaba. Largaros, cabrones, decía. Bueno, el duende de Zaragoza, el duende de la Hornilla, sigue fascinando y sigue rodeado de polémica. Nunca se supo lo que era aquello. Y se tapó. El que era gobernador civil, Otero Mirelis, cambió de juez para censurar todo lo que había ocurrido, ¿no? Tras la actuación policial que se llevó a cabo. Lo que ocurrió es un poco lo que estábamos contando. De la noche a la mañana en el edificio de la calle Gastón y Gotor número 2, concretamente el 27 de septiembre de 1934, una voz masculina de tono agresivo empezaba a hablar, a chapurrear palabras, primero frases, ¿no?, incoherentes, y luego diálogos, ¿no?, amenazantes. Incluso precognizaba a los que eran propietarios de ese inmueble, bueno, inquilinos, la familia Grijalva, propietarios era Antonio Palazón, y así me lo recordaba Antonio Grijalva, el niño que sale en un montón de fotografías y que publico en el libro En Casas Encantadas. Bueno, aquello no sabía cómo ni por qué. En la chimenea de la cocina, en la hornilla, de ahí su nombre, el duende de la hornilla, salió una voz amenazante que retaba a todo aquel que se pusiera delante de esa hornilla, de esa chimenea, a entablar un diálogo con el más allá, y los fenómenos fueron increciendo y el rumor se extendió y el rumor pasó a los periódicos. Los periódicos, en esa bonanza del mundo espírita del que hablábamos, hicieron eco de lo que ocurría y protagonizaron la segunda intervención policial en una casa encantada que ocurrió del 20 al 23 de noviembre de 1934, bajo la responsabilidad del juez Pablo de Pablos, que llegó incluso a contar con los doctores Penella y Mor y Ross Hoger, que analizaron a todos la familia Grijalva, y a la que creían en un principio que era la responsable, que era la sirvienta Pascual Alcocer. No se encontró dato alguno que hiciera pensar que aquello era un montaje, que aquello era un fraude. A mí no se me puede olvidar la vez que entrevisté a Antonio Grijalva, hoy ya una persona anciana, en aquellos momentos un niño, el miedo que pasó, Miguel. Él te lo relataba. Y él además le temblaban hasta las manos, ¿no? De esa chimenea salió una voz de alguien que no estaba y nosotros no éramos. Y estando el edificio completamente desalojado, con la policía, con los jueces, con los doctores, esa voz seguía surgiendo, insultando. Y a la pregunta, ¿qué quieres, hombre? Nada, no soy hombre. Es más, decía que no era un hombre. Nada, no soy hombre. Y así quedaron, divulgó la prensa y quedaron los atestados del caso. El gobernador de Zaragoza, Otero Mirelis, no pudo soportar la presión de que ocurrieran esa serie de fenómenos que llegaron a acaparar la portada del Times, algo sobrecogedor y que nunca más se ha vuelto a repetir en la historia de la casuística paranormal en este país. Designó otro letrado, que era Luis Fernando, y ese letrado, bueno, firmó que Pascual Alcocer, en un ejercicio de ventriloquía, era capaz de realizar esa voz. Lo más sobrecogedor, y lo narro en el libro, y seguramente muchos de los oyentes no lo sepan, seguro que tenemos muchos oyentes de Espacio en Blanco que recuerdan el caso a la perfección, es un caso totémico como las Caras de Belmez, sí, como la Diputación de Granada, es que el duende se fue con una amenaza.
Se fue con una amenaza. Se fue diciendo que acabaría con todos. Y el mismo día que acabó el fenómeno, Asunción Jiménez, una espírita, falleció realizando una sesión de espiritismo en Zaragoza. Como dice Mariajo, hay gente que, seres que son malos aquí y en el otro lado. ¿Pasamos de caso? Bueno, 3 meses más tarde tenemos otro caso apasionante, que es el fantasma de la ciudad condal. Todavía cuando estaba el revuelo del Duende de la Hornilla en la calle Francisco Giner número 43, en el domicilio de Enrique Montroich, se produce otra intervención. No ante un lugar donde se manifestaba un duende, sino en un inmueble donde los muebles parecían cobrar vida propia. Enrique Montroich era un vigilante, un sereno, que como otro día cualquiera, la madrugada del 10 al 11 de febrero salía a hacer su ronda nocturna, y a las pocas horas se ha avisado por Enrique y Juan, sus 2 hijos, porque la casa parecía haber cobrado vida. Golpes de origen desconocido, movimientos de muebles, de sillas, de mesas. El reloj se volvió loco en un momento dado y quedó parado como testigo mudo de que ahora empezó todo, y motivó otra intervención policial y la popularidad del duende, en este caso de la ciudad condal, o del fantasma de la ciudad condal, que se fue tal como apareció, sin dejar rastro. En apenas 48 horas se generó el caos adimensional en ese lugar, en ese inmueble, y nunca más se supo. Aunque sí hay un caso estremecedor y personalmente para mí inquietante, y que marca un antes y un después desde una perspectiva histórica de lo paranormal, y que reflejo tanto en Casas Encantadas como en Fantasmas, ese no es otro que el caso de Tócame Rock. El 6 de julio de 1915. Espera, antes de pasar a ese caso, mucha gente dice que parte de ese caso que has contado de Barcelona, y cuando los muebles se mueven, etcétera, puede haber una explicación, y sea una persona física que está en ese momento ahí pasando una crisis de angustia. Puede ser una mujer que ha perdido o está a punto de perder la regla, el climaterio, o un niño que esté a punto de ser... La parapsicología en este tipo lo sabemos ahora, no en aquella época. En aquella época era el fantasma de la ciudad condal. Una de las posibles explicaciones para ese caso sea la psicoquinesis espontánea recurrente, lo que todo el mundo conoce como poltergeist, que técnicamente se llama así, que está asociada a un adolescente o a una persona que está pasando por un momento de crisis emocional, y que aún no sabemos cómo ni por qué es capaz de desarrollar de forma inconsciente esa serie de fenómenos, que técnicamente se llamarían psicorragia. Todo esto apuntado bajo los estrictos métodos científicos que utilizó Joseph Rhine para demostrar la existencia de psi, que luego se derivaría en 2 gamas, psi kappa y psi gamma. Unos estarían relacionados con la clarividencia, la telepatía, la precognición, y otros con el efecto físico, es decir, el poltergeist. La diferencia entre una casa encantada y un poltergeist sería que el poltergeist está asociado a una persona, adolescente o no, en un momento de crisis, es breve en el tiempo, muy virulento, llegando incluso a la agresión. Nos guste o no nos guste, los casos están ahí, y la casa encantada sería algo condenado a repetirse una y otra vez a lo largo de muchísimos años, en el que diferentes testigos ven siempre lo mismo. El paso que va más allá es cuando en el caso o en los episodios de Casas Encantadas, eso que ven los testigos interactúa con el observador, y le comunica o le anuncia algo del pasado, del presente o del futuro, o deja huellas materiales de su existencia. Eso es lo más curioso, ¿no? Porque nos van a contar dentro de un momentito esos 2 testimonios que tenemos, que a veces esos seres del más allá que han fallecido tienen algo que contar, y de repente interactúan, se manifiestan de una manera violenta para poder decir lo que falta está ahí, o pasa ahí, o ten cuidado. O de advertir. En muchos casos, lo que sea el fenómeno, esos seres del más allá advierten. O advierten de peligros, o advierten de circunstancias, o simplemente se manifiestan y hacen, curiosamente, un cambio de situación en la vida de quien los contempla, ¿no? Cambiando su estado de concepción del mundo, de la realidad. Te decía que dentro de todo este tipo de casos, quizás el más sobrecogedor de todos, y el que marca
un antes y un después sea el que ocurre en Valencia, en el número 7 de la En la Plaza casa de del Tocado Esparro. Roque, pero no nos va a dar tiempo a contarlo. Bueno, la primera intervención policial, 6 de julio de 1915, y el primer caso en el que se juntan jueces, policías, se cortan calles para buscar lo imposible.